Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación de poder compartir y sumar desde los esfuerzos de esta red de atención interinstitucional a mujeres y niñas en situación de violencia desde la perspectiva de género. Y me sumo a la participación que en este momento se realizó a la doctora Sonia Frías, justo en la exigencia de la no exigencia que tenemos, y nos pronunciamos en el mismo sentido hacia la no simulación de este tipo de ejercicios. No cabe duda que la mejor forma de poder trabajar en la atención, prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias hacia las mujeres tiene que ser así, desde una red interinstitucional. Pero ¿saben una cosa? Para que nosotros podamos, nosotras y nosotros, que estamos realizando trabajo día a día en la atención de nuestras congéneres, definitivamente tenemos que conocernos. No cabe duda que cuando nosotros nos conocemos es mucho más fácil que puedan llevarse a cabo la instrumentación de cualquier tipo de intervención. Les comparto, por ejemplo, hace más o menos, quizás 30 años que creamos la red de referencia y contrarreferencia para la atención y documentación de casos en la Ciudad de México. Esta fue una red que tuvimos a bien conformar representantes de sociedad civil organizada. Y desde aquel entonces lo que hacíamos, primero las organizaciones de sociedad civil, era convocar a las y los operadores del Estado, llámese Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Salud, Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, hospitales, la red hospitalaria es fundamental, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas quienes por alguna razón les tocara la atención de mujeres que hubiesen sufrido hechos victimizantes relacionados con la violencia y particularmente la violencia de género. Cuando vivimos esa experiencia, les puedo decir que fue la mejor forma, fueron de las mejores praxis que tuvimos para poder atender. Y fue una praxis exitosa, de verdad. Si bien es cierto, inicia a partir de los esfuerzos de sociedad civil organizada, lo cierto es que logramos sumar a todas las dependencias involucradas en aquel entonces en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, celebro enormemente este esfuerzo que en este momento se está realizando y se está mandatando desde la propia CONAVIM, porque es así como tendríamos que estar trabajando. Incluso ofrezco de forma solidaria la posibilidad de que me permitan llevar a cabo un taller de integración y sensibilización, que es lo que generalmente me gusta mucho realizar cuando tengo la oportunidad de que me inviten a dar la capacitación en todos los centros de justicia para las mujeres de todos los estados de la República en los que hemos estado incidiendo en la capacitación. Creo que ha sido mucho más eficiente que nos conozcamos y desde ahí podamos estar incluso haciendo revisión de casos. Fundamental no solo la referencia entre las instituciones, sino la contrarreferencia. Y en esa red de atención yo les invito a que, si bien es cierto, lleven a cabo la referencia, mucho más importante, lleven a cabo la contrarreferencia. Esa contrarreferencia que a mí me va a permitir conocer cuál fue la respuesta que la instancia o la persona a quien yo canalicé a una mujer, a una niña víctima de la violencia, pueda garantizar que fue atendida y que accedió a la justicia en caso de, o que tuvo una debida diligencia. Bien, inicio además haciendo un reconocimiento expreso por este día, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y hago este especial llamado porque lamentablemente Morelos no es la excepción de muchos otros estados de la República en los que lamentablemente hemos tenido la oportunidad de acompañar a mujeres buscadoras. ¿Por qué mujeres buscadoras? Sí, porque justo las mujeres son quienes continuamos todavía pendientes en esta culpa que nos asalta de que yo no hice bien mi tarea como madre y entonces soy yo la que tengo que realizar la acción de la búsqueda. Y en ese sentido invito a que nosotras como sociedad, como autoridades y como toda una comunidad acá en Morelos, a reconocer
esa difícil situación que viven las familias y sumarse a la conmemoración de sus seres queridos desaparecidos. Bien, inicio entonces con esta hipótesis que tiene que ver con el nombre de la ponencia de su servidora. El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia de género en el nuevo sistema penal acusatorio en el estado de Morelos va a requerir efectividad para el ejercicio del derecho humano a una vida libre de violencia, pero con una perspectiva de género. Así como quienes estamos trabajando en esta orquesta de instituciones, en esta vinculación interinstitucional, sabemos que se tiene que trabajar desde ese enfoque teórico-metodológico que va a visibilizar, primero, la existencia de las mujeres, dos, el flagelo que se vive de la violencia de género, sacarlo del ámbito privado para llevarlo al ámbito público, y desplaza el análisis, la perspectiva de género de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sacándolo del terreno de la biología para llevarlo al proceso de aculturación. Y es ahí como quienes realizamos labor como agentes del Ministerio Público, como aquella abogada o abogado victimal, peritos en cualquier materia, psicología, antropología, es decir, en cualquier intervención tenemos que tomar en consideración que se realice este análisis de contexto, que es lo que se pide en las intervenciones. Por supuesto, con un enfoque diferencial que yo deba de considerar y con un enfoque psicosocial como hoy requieren las violaciones graves a derechos humanos, porque esto, compañeros y compañeras, es una violación grave a derechos humanos y es así como se ha venido considerando por parte de ONU Mujeres, y que también cuando se han hecho las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos conocidos como Inés Fernández, en fin, una serie de los casos de mujeres muertas en Ciudad Juárez, asesinadas en Ciudad Juárez, porque esa es la palabra. Desde ahí tendríamos que empezar a incorporar que nosotros estamos trabajando para la atención de una violación grave a derechos humanos, a derechos de las humanas, de nosotras las humanas. Es así como tendríamos que mirarlo con una lente morada, y con esa lente morada que nos ofrece la perspectiva de género, para que podamos ver cómo, a través de qué procesos la cultura va asignando desde inicio actividades diferenciadas para hombres y para mujeres, y además de producir un conocimiento acerca de un objeto de estudio que busca incidir en un saber subjetivo que nos permita a nosotros descolocarnos de esa cultura patriarcal, como lo decía mi compañera Sonia. Entonces, ¿cuáles tendríamos que empezar a mirar que sean algunas de las estrategias para prevenir, atender, sancionar y o erradicar la violencia? Tenemos que mirarlas desde el derecho penal, desde la implementación de un nuevo sistema de justicia, como sucede hoy por hoy, y que no estoy tan segura que haya sido la forma más eficiente la instrumentación del sistema de justicia penal para nosotras las mujeres, ¿saben? Las penas y medidas correccionales, las medidas de asistencia y apoyo a víctimas, los servicios sociales y de salud, que bueno, esto sabemos ya que nos los mandata desde la Constitución el artículo 20, ¿verdad? La capacitación al personal. Y saben una cosa, cuando en alguna época tuve la oportunidad de dirigir el área de capacitación del Instituto de las Mujeres, siempre tuve un debate con mi titular, mi querida senadora Malú Micher, en el sentido de que el planteamiento de Malú era que empezáramos ya a trabajar con capacitación. Siempre diferí con ella. Hasta el día de hoy sigo afirmando que no es la formación y no es la capacitación, es la sensibilización, ¿sabes? Es la sensibilización, y que hoy por hoy todavía, cuando he tenido la oportunidad de compartir con compañeros, compañeras juezas, jueces, magistrados en algunos procesos de formación, no cabe duda que cuando iniciamos con los procesos de sensibilización, primero nos permite colocarnos yo cómo me miro desde una perspectiva de género. Y les voy a poner un ejemplo. Espero sigue siendo parte de esta charla de acceso a la justicia, y sobre todo lo voy a ejemplificar porque te escuché, magistrada, y aquí hay compañeras, compañeros que también están en procuración de justicia y en administración de la misma.
Les voy a compartir el caso de nada más para que entendamos por qué la sensibilización tendría que priorizarse. Recuerdo mucho cuando dábamos la capacitación, hace ya varios años, que se establece la Ley de Acceso para las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, y entonces empezamos a dar la capacitación para que se fuese instrumentando, se fuese socializando, etcétera. Cuando nosotros llegamos a Poder Judicial de la Ciudad de México, lamentablemente era complicado que sus señorías quisieran acompañarnos a la capacitación. Sin embargo, recuerdo mucho, y no tengo mayor empacho en hacer el señalamiento, el magistrado de la Segunda Sala Penal en la Ciudad de México, de manera muy concreta me decía: mire, abogadita, yo no puedo tomar su capacitación. Fíjese nada más, desde el abogadita. Claro, tengo una estatura de 1,5 metros que probablemente eso le haría al hombre que pudiera hacer la mención de abogadita, pero no era por eso el abogadita, ¿saben? Era por el tema que se ponía en el centro. Y cuando invitaba yo constantemente, eran 5 días de capacitación, de 8 a 10 de la mañana. Su señoría, hoy sí nos acompaña a la capacitación. No, mire, el día de hoy, al salir sí le voy a poder explicar por qué no estoy tan de acuerdo en compartir su capacitación, abogadita. Al día siguiente, efectivamente, vi entrar a una mujer que tenía una entrevista, así como me lo señaló su señoría, y al salir la mujer iba llorando, salió llorando, y al final me dice su señoría: ahora sí, abogadita, pase por favor para que le pueda yo explicar. Se pudo dar cuenta que llegó aquí a tocar la puerta llamada Procuración de Justicia, una mujer. Sí, claro, sí la vi, su señoría, la vi salir con lágrimas en los ojos. Efectivamente, fíjese usted nada más el caso que yo le voy a presentar, y eso es lo que me va a llevar a comprobar por qué yo no puedo mirar con perspectiva de género. Fíjense nada más, esta pobre mujer, que tocó la puerta de este honorable tribunal, llegó pidiendo justicia porque su pobre hijo mató a su esposa. ¿Qué te dice esa primer frase? Su pobre hijo mató a su esposa. Y bueno, le explico el caso, abogadita. Seguía llamándome de la misma forma. El caso consiste en lo siguiente. Este hombre, fíjense, vayan escuchando palabra tras palabra, Este hombre llegó a su casa, abrió la puerta de su casa, subió las escaleras y llegó a su recámara, y en su recámara encontró en su cama a su mujer cogiendo con otro. Ustedes disculpen lo gráfico, pero así fue su señoría, de explícito. Y pues claro, abogadita, la mató. Fíjense nada más. Empieza a explicarme que en el expediente había un estudio criminológico, que un criminólogo sin perspectiva de género, por supuesto, había dictaminado que este hombre había empezado, en ese mismo acto que él llega y encuentra este escenario, había empezado con una obnubilación de conciencia, taquicardia, afectación al sistema simpático, sistema parasimpático, etcétera. Me iba describiendo que, bueno, lo primero que yo pensaba en ese momento era decir: bueno, este hombre pues estaba hecho un pobre idiota, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces el juez de primera instancia, abogadita, le dictó una sentencia muy elevada, cuando en realidad este hombre lo que hizo fue defender su honor, su familia. Habrá que ver qué bienes jurídicamente tutelados se refería a su señoría. Yo hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero ahora se da cuenta por qué no puedo tomar su capacitación. Si yo mirara con perspectiva de género, no dictaría de forma igualitaria el derecho. Yo me quedo callada y entonces me dice: ¿me está poniendo atención? Ay, discúlpeme, su señoría, le respondí. Lo que pasa es que mientras usted me iba platicando el caso, yo estaba en ese momento imaginando que esta mujer, una mujer del siglo XXI, como su servidora, que tiene una propiedad y que llegó a mi casa, ¿no? Y que tocó la puerta de mi casa. Entonces me estaba yo imaginando, su señoría, que una mujer llega a su casa, abre la puerta de su casa, sube las escaleras, entra a su recámara y en su cama encuentra
a su esposo cogiendo con otra. Y entonces yo me pregunto, ¿será que esta mujer mataría a su esposo? La respuesta fue la siguiente: no diga estupideces, abogadita. Los hombres somos infieles por naturaleza y las mujeres abnegadas por naturaleza. ¿De qué estamos hablando, compañeras, compañeros? Así es como hoy, en pleno siglo XXI, se sigue dictando el derecho, a cargo de juzgadores, juzgadoras, magistrados, magistradas, no todos, por supuesto, honrosas excepciones, muchísimas de ellas ya cada vez con mayor frecuencia nos encontramos que para cuando una mujer quiere accesar a la justicia, la debida diligencia no se da. Por eso me parece que es fundamental la posibilidad, punto número 1, de que efectivamente hagamos procesos de sensibilización, como nos hemos construido, y claro, es válido que tú decidas o no de construirte en función de esa historia de la que naciste en ese sistema patriarcal, pero también no se nos olvide, compañeras, aquí habemos compartiendo muchas y muchos operadores de justicia. Su servidora también trabaja en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México hace aproximadamente 30 años. Hoy cada vez me da más vergüenza decir que trabajo ahí, pero no por la institución y no por la justicia. Por ahí es donde yo digo, es el mejor lugar donde yo puedo trabajar, porque es la oportunidad para que yo pueda brindar servicios especializados, pero lamentablemente las prácticas institucionales hacen que difícilmente las mujeres que llegan pensando en ese letrero grande que dice justicia puedan efectivamente accesar a la misma. No me estoy desviando del motivo de la charla, ¿saben? Con comentarles este caso, no cabe duda que estamos empezando a hablar del acceso a la justicia, y ahí ya nada más les voy a regalar algunos pequeños datos estadísticos que quise extraer de la encuesta ENDIRE con el propósito de coadyuvar en el diseño y definición de las acciones para que vayamos realizando acciones de prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. El INEGI ha realizado ya cada vez con mayor frecuencia información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país, y fíjense nada más, para 2021, que tenemos hace 2 años, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1% han experimentado, y permítanme incluir dentro de ellas, hemos experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, y ojo, que no se nos olvide la institucional, porque también somos capaces de ejercerla. Bien, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Y la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia, que es del 51.6. Por eso es que en la mayoría de los casos son delitos de oculta realización, y nos cuesta mucho trabajo a quienes realizamos labor pericial para poder desentrañar efectivamente cuál es el nivel de afectación, el menoscabo que se le ha ocasionado a una mujer que ha vivido la experiencia de la violencia psicoemocional. De octubre 2020 a octubre 2021, 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, y la violencia es la que tiene más prevalencia. Me quedo con este dato y empiezo únicamente a ir cerrando, porque ya me están por acá marcando que tengo tiempo limitado. Yo ruego que me permitan, entendí que tenía 30 minutos para la exposición y serían los que me gustaría tomar, pero si no es posible, le ruego que me lo haga saber. Gracias. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que las mujeres enfrentan al procurar remediar actos de violencia? La pregunta muy concreta sería, hazte la pregunta, ¿por qué la víctima no presenta la denuncia? Las mujeres no somos estúpidas. Hicimos una investigación cuando representaba yo el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, sección México, y nos dimos a la tarea, las mujeres de América Latina, de realizar una investigación que nos permitió evidenciar en promedio cuántas ocasiones una mujer que vive la violencia, particularmente la violencia en la relación de pareja, había tocado la puerta de alguna instancia, dependencia o persona para poder salir del círculo de violencia. ¿Cuántas veces se imaginan ustedes que una mujer ha tocado cualquier puerta, así sea la del sacerdote, la comadre, la madre, etcétera? Más o menos, ¿cuántas se imaginan?
20. Hubo víctimas que tocaron 20 puertas, otras menos, pero ¿saben una cosa? En promedio, a nivel de América Latina, tocaron 8 veces la puerta. Entonces, se dan cuenta, no es que la víctima no quiera presentar la denuncia, es que por supuesto que hay varios factores, entre ellos empiezo a enunciarlos. El temor a ser victimizada nuevamente, es decir, miedo a la violencia del propio victimario, que generalmente es conocido de ella. Considerar que con la denuncia la víctima perjudica, no lo vaya yo a perjudicar a mi propio victimario o a la familia de este, ya que puede ser una persona conocida en la mayor parte de los casos. Que la víctima considera que el hecho delictivo no es tan grave, porque la víctima no confía en la justicia. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la impunidad. ¿Y quiénes favorecen la impunidad? Nosotros y nosotras como servidores y servidoras públicas, ¿saben? ¿A quién demonios hoy se le antoja tocar esa puerta llamada Procuración de Justicia para que me revictimicen? Entonces, si además no va a pasar nada, y lo voy a comprobar con un caso que traigo el día de hoy, casualmente este fin de semana, ayer me mandaron la narrativa de hechos para realizar la documentación del caso de una chica de la Ciudad de México, cuyo victimario es su mejor amigo y vive en la Ciudad de México también. Pequeño dato, cuando ya pido lo del lugar de los hechos, me dicen no, sucedió en Morelos. Ya veremos qué sucede con la documentación de ese caso. También la víctima no presenta la denuncia por los trámites legales que le van a implicar pérdida de tiempo o nuevas molestias, porque la víctima se pueda sentir responsable del hecho. ¿No les ha sucedido que generalmente la víctima se culpabiliza? Particularmente en los delitos sexuales es donde más la víctima dice yo tuve la culpa porque salí a esa hora, porque vestí de esa forma, etcétera, etcétera. ¿Por qué la víctima no presenta denuncia? Porque lamentablemente en estos delitos de oculta realización no tiene pruebas y piensa que es inútil denunciar el hecho, porque además la denuncia, la propia denuncia, la puede perjudicar o colocar en riesgo ante los propios medios de comunicación. La víctima no presenta la denuncia también para evitar ser revictimizada nuevamente por interrogatorios policiales, periciales, ministeriales, por parte de la psicóloga, por parte de las y los juzgadores, también por la presión familiar y social para no ser identificada como esa víctima marginada y humillada. Entonces, ¿cuáles estarían siendo las consecuencias de la denuncia para la víctima? Obviamente, el conocimiento público de una situación de historia personal, y esto es en cualquier delito, no es privativo de la violencia de género. También el conocimiento público de mi situación personal, porque obviamente la carpeta de investigación va a evidenciar una parte de mi historia de vida, que eso cuando realizamos las dictaminaciones periciales o de antropología se pone sobre el centro, esta víctima, a qué familia pertenecía, cuáles eran sus usos, costumbres, etcétera, etcétera. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos de seleccionar cuál es la información más elemental que sí se requiera y que no sirva necesariamente para poder hacer un proceso de etiquetamiento social cuando se abre a los medios de comunicación. Además, algunas de las consecuencias son la estigmatización, la marginación y la acusación a la víctima de que seguramente ella ya tenía factores victimógenos y que por esa razón ella es quien estaba llamando al victimario a que le ejerciera un acto de violencia. Y eso sucede mucho en la relación lo vemos en el mal llamado síndrome de mujer maltratada, y digo mal llamado porque en realidad nunca ha estado clasificado en el DSM-4 ni en el CIE-10, que son los como especies de códigos penales para los psicólogos y psiquiatras. Entonces, ya tenemos que ir abandonando este tipo de nombres que nunca han estado bajo los que sí son síndromes como tales, como síndrome de Estocolmo. No, por favor, o sea, ya no sigan pidiendo las intervenciones el personal ministerial diciendo presenta o no presenta el síndrome de mujer maltratada. Ese jamás ha sido un síndrome. O sea, pregúntame si tiene síntomas, rasgos o sintomatología coincidente con los de una víctima de violencia de género. Pero no este tipo ya de situaciones que ya son de hace 20 años, compañeras.
Y por último, las consecuencias en la víctima y en su familia de estados depresivos, de aislamiento, marginación y temores a nuevos delitos. Por supuesto que con todo esto yo no estoy haciendo un llamado para que se inhiba la formulación de las denuncias, compañeras. Estoy haciendo un llamado para que seleccionemos muy bien y brindemos un acompañamiento psicosocial. Y sí, por supuesto que es importante conocer los delitos que se están cometiendo en materia de violencia de género, pero no solo para que aparezca en la política criminal y en la georreferenciación delictiva, etcétera, etcétera. No es nada más eso, es porque sí, por supuesto que esto nos va a permitir que podamos establecer no las políticas criminales, las políticas criminales que tienen que irse instrumentando y que no nos olvidemos que hay obligaciones generales de los Estados parte derivadas de diversos tratados internacionales de derechos humanos que a nosotros nos obligan, uno, a respetar los derechos humanos de las mujeres, dos, a garantizar la prevención, investigación, sanción y erradicación, pero sobre todo hoy la reparación del daño, que esto es fundamental, el poder documentar cuál ha sido esa magnitud del daño y que además el daño tiene que tomarse en consideración justo en función de cada caso, o sea, es casuístico, tengo que analizar incluso esa persona a qué se dedicaba, de qué forma se afectó su proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto lo vamos a tener que hacer a través de políticas públicas y acciones afirmativas inmediatas y progresivas. No olvidemos, y con esto cierro, que los principios rectores para la erradicación de la violencia contra las mujeres es primero tomar en consideración la dignidad de las mujeres, que es la base sobre la que le descansan cualquier derecho humano, entre ellos el acceso a la justicia y la debida diligencia. Que tomemos en consideración el principio de la libertad y autonomía de las mujeres. Es decir, ¿a qué me refiero con este principio? Cuando nosotros de repente podemos tener más información sobre el marco jurídico, los protocolos de actuación, etcétera, somos muy dadas, compañeras, a poder decir, mire usted, señora, lo que usted debe de hacer es, a ver, espérame tantito, hay que hacer primero una valoración de riesgo victimal para que nosotros podamos hacer recetas de cocina. En esto no hay recetas de cocina. No sigan repitiendo, por favor, el decir lo que usted tiene que hacer es separarse de su agresor. Sí, perdón, ¿y quién les va a dar de comer a los hijos? Es un fenómeno multifactorial. Tenemos que hacer un análisis en realidad de ese proyecto de vida, y cuando realizamos la valoración de riesgo victimal, entonces sí podremos estar en condiciones de poder hacer recomendaciones o recetas, ¿no? Pero sobre todo tendremos que prevalecer, sí, a veces en esa toma de decisión, que si hay un riesgo feminicida, entonces probablemente solo sean en los únicos casos en los que yo pueda atreverme a hacer una sugerencia diferente a la que la propia persona quiere. Y también, ¿por qué no? Para cuando estamos otorgando las medidas de protección, a veces pensamos que con que se decrete el Código Águila o cualquier… A ver, espérame tantito, tenemos que hacer ese riesgo victimal para poder saber y preguntarle a la mujer qué necesita. Les voy a decir algo que puede parecer muy estúpido, que es de repente en la evaluación, en el plan de protección, cuando se va a pedir la medida, tenemos que pensar en los hijos e hijas de estas mujeres, ¿saben? Y en la importancia que tiene para ese niño o para esa niña el que se lleve su osito de peluche o su frazada de apego, porque eso es lo que le va a permitir soportar toda la atención que muchas de las ocasiones se brinda hacia las mujeres, pero no hacia sus hijos e hijas, que les aclaro, ellos y ellas, sus hijos e hijas, son víctimas directas, no son víctimas indirectas. Y cuando una mujer llega, de forma simultánea tienes que estar atendiendo a sus hijos e hijas que han vivido en un caldo de cultivo criminógeno que deja la violencia familiar. Por último, los principios rectores para la erradicación de la violencia contra las mujeres tendrían que ser la no discriminación, la equidad de género y sobre todo la transversalidad de la perspectiva de género. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Mónica Araceli Herrerías Domínguez, maestra en Criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y que nos presentó la ponencia Acceso a la Justicia para las Mujeres. Agradecemos mucho estas palabras, sobre todo la expertise, y en especial pues para el público que nos está acompañando, que son todas las compañeras que brindan servicios de atención.